Tras 15 meses de invasión rusa en Ucrania y de sanciones occidentales a Moscú, muchos son los que se preguntan si estas están teniendo algún efecto sobre la economía rusa. Lo cierto es que desde principios de año se ha visto un punto de inflexión y los indicadores le auguran un futuro muy desalentador. Durante el año 2022 la economía rusa se contrajo un 2,5%. Ya sé que es un mal dato, pero lo cierto es que dista mucho del colapso económico que pronosticaban muchos expertos. ¿Quiere decir esto que las sanciones estaban resultando inútiles? En absoluto. Rusia sufrió el año 2022 una caída bien importante de su crecimiento, pero no tan grave como la que se esperaba, especialmente porque la mayor parte de las sanciones son de aplicación lenta y tenían plazos. ¿Por qué tenían plazos? Porque las sanciones más importantes o que más le pegaban a Rusia eran las sanciones que tenían que ver con la energía y por lo tanto, dado que Europa necesitaba buscar otras fuentes de energía antes de cortarle la energía a Rusia, hicieron un calendario de cortes, calendario que recién se empieza a aplicar en forma total ya en finales de febrero, principios de marzo de este año. De hecho, según datos del propio Ministerio de Economía ruso, los ingresos estatales del gas y petróleo cayeron el pasado mes de abril un 67%, comparados con el mismo mes del año pasado. Esto supone que el Kremlin ha dejado de ingresar más de 1,1 billones de dólares mensuales para financiar la guerra en Ucrania. Y es que no solo las exportaciones rusas de hidrocarburos se han desplomado en Europa, sino que además Bruselas impuso un tope al precio del crudo ruso desde febrero de este año, fijado en $60 por barril, algo que llevó a los compradores asiáticos a exigir también una disminución en el precio del petróleo de los Urales, y este cayó hasta un 42% comparado con el año pasado. Puede buscar otros mercados, pero probablemente esos mercados no van a pagar lo mismo que paga Europa, por lo tanto, pues al final todo este tipo de sanciones y esas medidas como el tope del precio del gas y del petróleo también acaban pasando factura a la economía rusa. Es verdad que todavía la economía rusa no ha sufrido todo lo que puede sufrir, pero creo que en el medio plazo la persistencia de las sanciones va a acabar afectando y mucho y va a provocar un retraso de años en el desarrollo económico ruso. Y si la energía está siendo el talón de Aquiles de Rusia, no hay que despreciar los efectos del comercio, o mejor dicho, de la falta de comercio con el resto del mundo. Y es que Rusia está prácticamente aislada de Occidente. Además de la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT, el Kremlin no puede comprar nada de tecnología occidental. La importación de semiconductores, por ejemplo, tan necesaria en la producción de autos, maquinaria o celulares, ha caído un 74% en tan solo un año. El desarrollo económico de Rusia y cómo se desarrolla, y lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela y en otros países que han sido sometidos a sanciones durante un largo periodo, acaba pasando efecto a la economía. La economía no solamente se empobrece, sino que también sufre de un retraso tecnológico. Y yo creo que al final la falta de esa tecnología occidental puntera acabará haciendo que sectores importantes de la economía rusa sufran un atraso tecnológico del cual les va a ser difícil recuperarse en mucho tiempo. Y lo cierto es que este desabastecimiento tecnológico ya está afectando también a la industria armamentística rusa. Las armas que sigue usando Rusia son armas bastante antiguas, lo cual no implica que no generen el daño suficiente. Hoy día lo que tenemos en Ucrania es en una parte armas misiles, ¿no es cierto? Misiles tirados con aviones, pero mucha lucha cuerpo a cuerpo, que estamos hablando de la lucha de la Segunda Guerra Mundial y no lo que vimos en Irak o lo que vimos en otras partes.
Así pues, mientras Rusia comienza a dar signos de desabastecimiento armamentístico, tampoco tiene mucho margen económico para comprarlo en otros mercados. Según el Wall Street Journal, el gasto público en armamento ha provocado un déficit presupuestario de 34.000 millones de dólares tan solo en los 2 primeros meses de 2023 y ha provocado que Rusia agote el 82% de todo su déficit previsto para el 2023 en tan solo un par de meses. En la industria tecnológica rusa no solamente se enfrenta a la falta de tecnología occidental, hay otro problema incluso mayor, que según muchos expertos podría producir un retraso de una generación en la economía rusa. Cientos de miles de trabajadores tecnológicos han abandonado Rusia desde el inicio de la guerra con Ucrania, dejando a las empresas de este rubro sin mano de obra cualificada y condenando a la economía rusa a un futuro muy incierto. Este es uno de los grandes problemas que tiene Rusia. De hecho, Rusia ya está imponiendo dificultades a sus trabajadores para salir. Hay una encuesta hecha en Rusia que habla que el 90%, 80 y tantos por ciento, de los jóvenes están buscando salir de Rusia, irse a vivir a otros países. En Rusia, todos los, o la mayor parte de los jóvenes o de los hombres y mujeres en edad joven son reservistas y por lo tanto cuando Rusia hace el llamado a los reservistas está llamando a su población general y cuando llaman a toda la población, aquellas personas con mayor nivel de conocimiento, con mayor capacitación, menos ligados a la política, buscan salir del país por sus familias, por ellos mismos, y lo que ha pasado hasta ahora es que, por ejemplo, en el área de computación se le ha ido más de un 25% de las personas que tenían más capacidad, más entrenamiento en los sistemas computacionales, y así en varios sectores de la economía. En el corto plazo, esto puede significar una pequeña caída de la economía rusa. Pero en el largo plazo es gravísimo, porque reduce enormemente el potencial de la economía de un país. Si lo añadimos a la ya mencionada merma de ingresos energéticos y al aislamiento tecnológico y comercial, el futuro que se augura para la economía rusa es muy poco prometedor. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuánto tiempo podrá resistir la economía rusa a esta situación? Déjennos sus comentarios.